Hola, Manuel, buenas tardes. Obed, Emanuel. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bien, pues vamos a iniciar la segunda sesión de su acompañamiento. Buenas tardes. El día de ayer nos quedamos hasta la parte de la culminación de la independencia y platicábamos de dos bandos que se forman por el poder del Estado mexicano, que es el de los conservadores y el de los liberales. ¿En qué se diferencia cada uno de estos? Bien, el lado de los conservadores lo que buscaban era tratar de mantener o conservar los privilegios que tenía la iglesia principalmente, junto con el grupo de los empresarios, el grupo de los que siempre han tenido el poder. Y del otro lado tenemos al grupo de los liberales, que precisamente buscaban romper con el poder que tenía la iglesia y que termina por llevarnos a una guerra, la famosa guerra de Reforma, en la cual se enfrentan conservadores y liberales, que nos lleva a que tengamos en México un segundo imperio, que es el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, vámonos por partes. Al culminar la etapa de la independencia, mencionábamos que llegaba al trono del imperio mexicano Agustín de Iturbide, pero el gusto le dura muy poco. ¿Por qué? Porque precisamente un grupo de liberales no veía bien el hecho de que tuviéramos un emperador y sobre todo que fuera de raíces españolas. Y entonces tumban a Agustín de Iturbide, hacen un plan. ¿Quién me dice cuál es el plan? Se los dejé ayer de tarea. Revisen en los puntos que les dejé de la línea de tiempo. A ver, Adrián. ¿Es el plan de Ayutla? No. ¿No? ¿Qué planes tienes ahí? Activa tu micro, no te escucho. El plan de Veracruz de 1822. Plan de Veracruz. Sí. El plan de Veracruz es con el cual termina el imperio de Agustín de Iturbide y llegamos a tener nuestro primer presidente. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. Exactamente, Obed, muy bien contestado. Guadalupe Victoria, ¿sí?
Guadalupe Victoria, ¿de qué tipo de ideología era? ¿Era liberal? ¿Era conservador? ¿Era conservador? Era liberal. Era liberal. Y Guadalupe Victoria es nombrado presidente, aunque todo el mundo esperaba que el que se postulara como presidente era Vicente Guerrero, pero al que se elige es a Guadalupe Victoria. Y de Guadalupe Victoria en adelante vamos a tener una seguidilla de presidentes que duran muy poco tiempo en la presidencia del país y sobre todo presidentes que emanan de los famosos insurgentes. Y entonces se empieza a contrapolarizar esta idea de centralistas y federalistas. ¿Cuál era la diferencia entre los centralistas y los federalistas? A ver, Efraín, veo como que quieres participar, pero como que tu audio te traiciona. No la activaba, de hecho. Ah, bueno. La misma palabra se los dice, chavos. ¿Se acuerdan? O más bien dicho, ¿cuántas entidades federativas tiene nuestro país? ¿Cuántos estados tiene el país? 32, ¿no? Ah, no Son sé. 32 entidades federativas. Antes teníamos 31 estados y un distrito federal, pero desde el momento en que el distrito federal dejó, ahora sí que cambió su estatus y se convirtió en Ciudad de México, pues ya es una entidad federativa más. Entonces somos, ahora sí que ya podemos decir que somos 32 estados federativos. Entonces, al decir que el paso de la federación era que cada entidad iba a tener la oportunidad de regirse y de administrarse por sí solas. Mientras los centralistas los que buscaban era tener todo el poder en la capital, ¿sí? Y desde ahí repartir los recursos hacia los demás estados, ¿sí? Entonces, obviamente había quienes veían con buenos ojos al federalismo y otros que veían con buenos ojos al centralismo. ¿Quiénes creen ustedes que veían con buenos ojos al poder, un poder de tipo centralista? Los gobernantes en ese tiempo. Pues en este caso, los que estaban en la parte del centro del país. Pues, Mientras los gobernadores de las distintas entidades, pues no lo veían con buenos ojos, porque decían, pues, ¿por qué tenemos que, por qué todo se tiene que controlar desde el centro del país y a nosotros no nos dan autonomía? ¿Ok? Para llevarnos un poco a cómo se maneja el gobierno en nuestro país, ¿sí? Y evitar que todo caiga en una figura llamada presidente de la República, se crea una división de poderes, ¿sí? Que es el famoso poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con qué fin se lleva a cabo esto? ¿Por qué creen que hay una división de poderes? No sé si recuerdan ustedes cuando vieron en historia lo que era el absolutismo monárquico, ¿sí? ¿Qué era el absolutismo monárquico? Que en este caso el monarca, el rey,
era el que disponía y predisponía qué se iba a hacer. No había quien se lo pusiera, por eso era un absolutismo, porque su decisión era total y completamente absoluta y no había quien la contrapusiera. El objetivo de crear la división de poderes es precisamente el que una sola figura no tenga el control del poder, sino que ésta se pueda dividir en tres partes, que en este caso es la figura del presidente de la República, el poder legislativo que recae en la Cámara de Diputados y Senadores y el poder judicial que recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que haga el presidente no se tiene que hacer o tomar en cuenta de forma absoluta, sino que tiene que ser aprobado por una Cámara de Diputados y Senadores, ¿sí? Que es quienes controlan lo que es el poder ejecutivo, perdón, el poder legislativo, ¿sí? Que recae en el famoso Congreso de la Unión. Y además tiene que ser avalado por la Suprema Corte de Justicia. Supongamos que al presidente se le ocurre crear una ley y quiere modificar un artículo dentro de la Constitución. Él no puede agarrar y decir, ¿saben qué? El día de hoy amanecí de buenas y hoy quiero modificar el reglamento, el artículo constitucional que habla de la educación, del tipo de educación, ¿sí? Y él no puede decir, pues como soy el presidente, pues se va a hacer lo que yo digo. No, tiene que ser aprobado por una Cámara de Diputados y de Senadores. Primero pasa por la Cámara de Diputados. Si se aprueba, después pasa por la Cámara de Senadores. Si se aprueba, pasa por la Suprema Corte de Justicia. Si en alguno de estos se queda atorado, se tiene que hacer una revisión del artículo que se quiere modificar para que se dé luz verde. Si no, ahí se queda la iniciativa de ley. Entonces, bueno, para no salirnos del tema, ¿ok? Entonces, para evitar que una sola persona tenga el poder en nuestro territorio, se decidió crear esta división de poderes y se fundamenta, se fortalece en la Constitución de 1824, ¿sí? Que es ya la primer constitución que tenemos como nación independiente. ¿Okay? La primera constitución que tuvimos o intento de constitución, podríamos llamarla así, fue la carta llamada Sentimientos de la Nación de 1817, más o menos por ahí. Y la verdad la fecha se me olvidó en estos momentos, pero es la que es enunciada por José María Morelos. Bueno, mientras todo esto se desencadenaba, el país tenía una crisis total y absoluta, en la cual yo ya les había platicado que había un gran problema. ¿Por qué? Porque veníamos de una independencia y prácticamente todas las actividades habían quedado en paro. Y aparte, pues el control lo tenía Iglesia y las esferas más fuertes del poder. Y entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Pues se decidió solicitar préstamos. Préstamos a los territorios, o en este caso a los imperios más poderosos, que era Inglaterra, que era España, era Francia y también Alemania. Y en todo este momento seguimos hablando que es el siglo XIX, el siglo en el cual a nivel mundial existe el fenómeno de los imperios, el famoso imperialismo. Y había un territorio que estaba empezando a surgir con fuerza, que era en Estados Unidos. Estados Unidos empieza a adoptar una doctrina que se llama la doctrina Monroe, ¿sí? ¿Qué se llama la doctrina Monroe? Es
manifiesta América para los americanos. Es decir, que Estados Unidos defendía todo intento de conquista por parte de los imperios europeos dentro de los territorios americanos. Es decir, que él la agarraba y se saltaba como defensor, pero tenía un doble fin. Buscaban también ellos extender sus dominios y se ve reflejado en la guerra del 46, ¿sí? Que es cuando buscan adueñarse del territorio nacional. ¿Okay? Pero para llegar a todo esto, tenemos que llegar a una crisis política porque nadie quería estar dentro del poder. Había una inestabilidad. Y más que decir que nadie quería estar en el poder, era porque había demasiados problemas y nadie quería asumir el puesto de ser presidente. Tenían miedo. Más que tener miedo, tenían demasiados enemigos. ¿Sí? Supongamos que de aquí ponemos a Adrián como presidente. ¿Sí? Y una vez que llegara Adrián como presidente, pues todos los demás iban a querer bajarlo. Obed, Efraín, Emanuel, hasta yo. ¿Sí? Y entonces el presidente tenía muchos enemigos y muchos de los presidentes terminaron fusilados. Y también va a empezar la época de los planes. Cada que querían destituir un presidente, armaban un plan. Ya lo vimos el caso de Agustín de Iturbide, con el plan de Veracruz. Más adelante lo vamos a ver con el plan de Ayala, luego el plan de Ayutla, luego el plan de San Luis, y así sucesivamente. Sobre todo en la época que vamos a ver más adelante en la clase del día de mañana, que es la etapa de la Revolución Mexicana. Cada que haya un descontento por parte de un sector, vamos a ver que existe un plan. Un plan es precisamente eso, es una manera, una estrategia o un edicto para poder dar a conocer que el gobierno, el pueblo más bien, o un sector de la población estaba en descontento con el gobernante. Y al desconocerlo, ¿sí? Pues iban a evitar o iban a tratar más bien de erradicar el gobierno. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, retomando. La pugna que existe entre conservadores y liberales. Diferentes corrientes, diferentes pensamientos. Y empieza a haber esta guerra entre ambos bandos, conservadores y liberales, para ver quién llegaba al poder y sobre todo quién podía ayudar a que se mantuvieran los ideales. Y aquí vamos a tener un desfiladero de presidentes, tanto de corriente liberal como de corriente conservadora. Por ejemplo, presidentes de corriente liberal, tenemos a Guadalupe Victoria, tenemos a Vicente Guerrero, tenemos a Valentín Gómez Farías, dentro de lo que es la etapa de la primera etapa de la República. ¿Sí? Y ya cuando hablamos de una república centralista, vamos a tener a Antonio López de Santana y a José Joaquín de Herrera. En la etapa de la Guerra de Reforma, pues aparece la figura de Benito Juárez. ¿Okay? Del lado de los conservadores, también vamos a tener un desfile de presidentes. De hecho, vamos a tener más presidentes conservadores que presidentes liberales. Vamos a tener de 1823 a 1835 a Anastasio Bustamante, a Miguel Barragán. En la época llamada centralista, vamos a tener a José Justo Corro, de nueva cuenta Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Valentín Carnalizo. En la época de la República Federal vamos a tener a José Mariano Salas, a Manuel Lombardini, a Mariano Pérez y Arrillaga, a Martín Carrera, a Rómulo Díaz de la Vega y a
estos hasta el año de 1863, que es cuando termina la etapa de la reforma. Y como vimos, como mencioné ahorita, tuvimos presidentes de ambas corrientes. Y lo que buscaban, o más dicho, lo que se busca en la famosa guerra de reforma, principalmente es quitarle poder a la iglesia. Esto es lo principal que se busca en la guerra de reforma. Quitarle el poder a la iglesia. Y quitarle el poder es también quitarle la oportunidad de administrar sus negocios, podríamos llamarle así. ¿Por qué? Porque antes los cementerios los administraba la iglesia, ¿sí? Y el Estado le dice, no, ahora ya no vas a administrar la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como gobierno liberal te vamos a quitar ese derecho, ¿sí? Y es aquí donde van a saltar la famosa ley Lerdo, la ley Juárez, como principales leyes en contra de la iglesia. ¿Alguna duda hasta aquí? Dime, Manuel. Abre tu micro. Yo tengo una, profe. Dime, Adrián. Pero, o sea, una pregunta es, ¿por qué tenía que influir en ese tiempo tanto la iglesia hacia un gobierno? O sea, y viceversa. O sea, Pues era tanto lo que un pueblo creía. exactamente. Acuérdate que el poder de la iglesia se ha mantenido durante mucho tiempo. Si recuerdas en lo que fue historia medieval, la iglesia estaba a la par de la orden del rey, ¿sí? Y precisamente lo que se buscó en la guerra de reforma es decirle a la iglesia, ¿sabes qué? Tú ya no tienes privilegios. ¿Sí? Bueno. Un punto importante aquí es la llegada de un personaje que es considerado como un traidor, pero que sin embargo siempre trató de salir al quite por el territorio nacional. Estamos hablando de Santana. A Santana la historia nos lo cuenta como un traidor, pero Santana siempre estuvo al servicio de la nación. Y desafortunadamente le pasó lo que a todos los gobernadores que están mucho tiempo en el poder. La ambición lo cegó y terminó por vender territorios solamente con el fin de mandarse a construir una estatua. ¿Qué fue lo que hizo? Ya una vez que vendió la segunda porción de territorios, fue lo que hizo. Con el dinero mandó a construirse una estatua en su honor. Pero bueno, no sé si ustedes sepan que este personaje había perdido una extremidad. Y esto lo hizo precisamente defendiendo al territorio nacional de una invasión. A Santana se le recrimina mucho lo que fue la guerra del 46. Y es al final de cuentas, México pierde una guerra. Y al haberse perdido una guerra, tenía que pagarlo de una forma. ¿Y cuál era? O entregar el territorio o ceder una pequeña parte. Y al final de cuentas lo que hace Santana es negociar. ¿Qué negocia? El entregar un territorio que en cierto modo estaba abandonado, porque esa es una realidad, estaba abandonado por el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque para ese entonces el sistema de carreteras no era el de ahora. No existía la cuestión de la seguridad en vías carreteras. No había fácil acceso a las poblaciones lejanas, como lo que fue considerado
la región del norte del país. Y pues para Santana le fue fácil decir, pues prefiero entregar ese territorio, pero Estados Unidos había hecho ya un estudio y sabía perfectamente qué iba a encontrar en esas tierras. Por algo era su insistencia de obtenerlas. Sabía que en esas tierras iba a encontrar minerales y que iba a encontrar petróleo. Ahora, el territorio de Texas se separa mucho antes de que se diera la guerra del 46, ¿sí? Texas era un territorio que estaba olvidado y un gobernador de Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? Le dice Santana, ¿sabes qué? Tengo un territorio que está olvidado. Tengo demasiada gente en mi territorio. Tú tienes un territorio que está olvidado. Dame chance para que yo lo pueda explotar, que mis pobladores lo puedan habilitar y lo que se genere pues va a ser para beneficio de tu país, pero yo necesito tener a mi gente en un lugar donde puede estar concentrada. Entonces Santana dice, sí, no hay problema. Lo que no cuenta Santana es que ese territorio poco a poco se iba a ir poblando de americanos y que al final de cuentas iban a ser más americanos que mexicanos los que habitaban ese territorio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al final de cuentas un tipo llamado James Austin, ¿sí?, promueve la independencia de este territorio. ¿Sí? Juntan firmas y agradecen al gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? Pues nosotros no queremos ser gobierno de México, nosotros queremos ser parte del gobierno de Estados Unidos. Era un plan con maña de Estados Unidos, al final de cuentas, para extender sus dominios de una forma pacífica. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no hablamos de una guerra. Fue una situación que se dio de forma pacífica, pero planeada al final de cuentas. Y entonces, después de que se da la separación de Texas, también por una situación de que el gobierno de Santana era un gobierno centralista, es decir, que todo lo quería acaparar para la capital y que la capital se encargara de distribuir los recursos a los diferentes estados, así como se logró la independencia de Texas, al sur, otros estados como Yucatán van a mostrar su descontento y van a buscar la separación del Estado mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? El gobierno no me está apoyando. Vamos a independizarnos y vamos a empezar a sacar nuestros territorios a flote por nuestra propia cuenta. Y se da la independencia de Yucatán, que le dura muy poco porque al final de cuentas regresa al territorio nacional. Después de la guerra del 46, que es de 1846 a 1848, que es cuando se da la firma de cesión de tierras de lo que es California, Nuevo México, parte de Illinois, y todo lo que es la parte del norte que era de México, se pierden estos territorios y Santana queda aún al frente de la presidencia. Pero ya hay un cierto sector que pide la salida de Santana de la presidencia. Y con ello, ante la fragilidad del gobierno mexicano, ¿quiénes creen que empiezan a buscar el llegar a la esfera del poder? Estamos hablando que tenemos hasta ese momento un gobierno de tipo conservador. Tengo más.
Los federalistas no. Los liberales. Los liberales no. Sí, los federalistas, los liberales, al final de cuentas, ¿sí? Y llegan al poder. Llegan los liberales al poder. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Por medio de la famosa guerra de reforma. Esta guerra de reforma fue un periodo en el cual se enfrentaron conservadores y liberales por el poder de México. Y llegamos a tener dos presidentes de una misma corriente. Perdón, una misma corriente, de corrientes opuestas. ¿Sí? ¿Quién me dice quiénes eran estos presidentes? A ver, chicos. No era de los que estábamos hablando. Era... Bueno, Su pregunta. Ignacio Comonfort por un lado y por el otro Benito Juárez. Sí. Aquí vamos a nombrar un presidente que es Juárez, que llega al poder sin ser electo. ¿Cómo es que llega Juárez al poder? ¿Alguien me dice? Bueno, me traes eso. No, bueno. Juárez llega al poder por lo siguiente. Cuando estaba la guerra de reforma, Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y dentro de la Constitución manifestaba que en caso de que no hubiera un presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tomaba el puesto, o más bien dicho, tomaba el lugar como presidente de la República. Y entonces, ¿quién creen que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Juárez. Sí. Al final de cuentas, la guerra de reforma dura 3 años y termina como vencedor Benito Juárez. ¿Okay? Durante esta etapa es cuando se genera la Constitución de 1857. ¿Sí? La guerra de reforma dura 3 años. Inicia el 17 de diciembre de 1857 y termina el 1 de enero de 1861. ¿Okay? Del 57 al 61. Al final de cuentas, al darse la victoria liberal, obviamente la iglesia se quedaba sin los privilegios. Los sectores industriales favorecidos por los conservadores se quedan sin estos privilegios. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los conservadores para tratar de regresar al poder de México? ¿trabajan como para la Suprema Corte? No. Lo que hacen es ir al extranjero y pedirle
a Napoleón III que intercediera por ellos y que conquistara el territorio nacional. O sea, que viniera, que invadiera, tomando en cuenta que ya para esto había un antecedente de la famosa guerra de los pasteles, ¿sí? Que es un conflicto diplomático que existe porque en una revuelta se pelean militares mexicanos en la pastelería de un francés y el francés manda una carta al gobierno pues solicitando la devolución de, o más dicho, que le respondieran por todo lo que habían destruido en ese conflicto los militares. Y entonces fue la gota perfecta que buscaron los franceses para invadir el territorio nacional. Llegaron con sus barcos a Veracruz y le dijeron, ¿sabes qué? O arreglamos este problema o vamos a invadir el territorio. Al final de cuentas, terminan por resolver el problema, pero los franceses todavía tenían un motivo para poder cobrarle a México la deuda externa. Y entonces, ¿qué le dicen los conservadores? Pues, ¿sabes qué? Juárez no les va a pagar. Y Juárez lo que hace al terminar la guerra de reforma es precisamente eso, congelar la deuda externa y decir, señores, no hay dinero para pagar deudas. Y fue lo primero que hacen los extranjeros al darse cuenta que no había dinero para pagar. Le dicen a Juárez, oye, ¿cómo que no nos vas a pagar? Y entonces, ¿qué hacen tanto Francia, España e Inglaterra? Mandan embarcaciones al puerto de Veracruz y entonces aquí el secretario de Relaciones Exteriores resuelve el problema y le dice, ¿saben qué? Si les vamos a pagar, nada más denos un poco de tiempo en lo que resolvemos la crisis financiera que tenemos, pero sí les vamos a pagar. Inglaterra y España acceden. ¿Quién creen que fue el que dijo que no? Francia, exactamente, Francia. Y entonces, teniendo esto como pretexto y ante la insistencia de los conservadores, Napoleón decide intervenir, pero él no lo hace directamente. Manda a alguien de la casa de los Habsburgo. Y aquí es donde entra la figura de Maximiliano. Maximiliano y su esposa Carlota llegan a México y llegan con la falsa promesa de que iban a ser bien recibidos y queridos. Él cuando llega al puerto de Veracruz, pues se da cuenta de que nadie lo apoyaba y nadie esperaba tenerlo ahí, lo cual fue una desilusión para él. Pero al llegar a la Ciudad de México, esa desilusión que se había mostrado en un principio, le cambió el rostro porque al llegar ahí, pues se encontraba toda la creminata de los conservadores, encontraban, así como vemos en los meetings políticos que llegan los paleros con sus camiones de acarreados, igual llegaron los conservadores con sus acarreados a recibir a Maximiliano y Maximiliano llegó a vivir al castillo de Chapultepec. A este periodo es el que se le conoce como el Segundo Imperio Mexicano. ¿Sí? Estamos hablando que de 1821 a 1865 aproximadamente, en menos de 40 años tuvimos un desfile de presidentes sin igual y sobre todo que tuvimos un movimiento centralista, un movimiento federalista, presidentes de ideología liberal y presidentes de ideología conservadora. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, el tiempo se ha agotado. Les voy a dejar una tarea. Sí, chicos, es importante que lean, es importante que hagan sus trabajos para que puedan participar, porque hasta ahorita muy pocos están participando. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana para continuar ya con lo que es la etapa final del Segundo Imperio y ya lo que es el periodo revolucionario.
Ok, maestro. ¿Sale? Adrián, Obed, Emanuel y Efraín. Nos vemos el día de mañana. Gracias.